El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido hoy, día 19 de octubre del 2022, con Vicente, el cual es un miembro, forma parte de esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. El tema ha tratado sobre la eternidad del Señor Jesucristo. Así que os recomiendo que lo escuchéis hasta el final, porque ha sido un debate extremadamente importante. Bueno, un saludo, Tito. Queda pendiente el otro tema, que por falta de tiempo no puedo desarrollártelo, por el trabajo Pero tranquilo, que te lo voy a desarrollar, porque hay algunas cosas que no estás teniendo en cuenta, tienes algunas ideas preconcebidas que no son correctas, ¿no? Entonces vamos a tratar que la Biblia nos ayude a entender por qué no hay dos Jehovás, porque en realidad Jehová Dios es un Dios solo, y luego está su Hijo Cristo Jesús, quien fue creado directamente por Jehová, por eso se le llama el Hijo Unigénito. ¿Sabes por qué se le llama el Hijo Unigénito? Pues es por eso, porque los ángeles también son hijos de Dios, ¿no? Y es muy interesante lo que dice la Biblia, lo que enseña. Y luego vamos a ver el tema, algunos temitas, como por ejemplo eso de que vieron a Jehová, todas esas cositas. Vamos a dejar que la Biblia nos ayude, ¿no?, a entenderlo. Luego quizás el problema que te veo es que mezclas verdades con mentiras, porque es una persona que no cree en la Trinidad, igual que yo. Ahí tenemos un terreno común, no creemos en la Trinidad, porque sabemos que es una enseñanza falsa, pero porque así la Biblia lo enseña, ¿no? Así la Biblia lo dice. Sin embargo, pues tienes conceptos ahí que chirrían un poco, ¿no? Que son conceptos que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? Lo bueno es analizarlo y luego llegas a tus conclusiones y ya está. ¿Qué, Vicente? Bueno, ya te he demostrado de sobra, como la Biblia habla bien clarito, de dos Jehovás. Génesis 19, 24, entre otros muchos pasajes más. Zacarías capítulo 14, donde tú sabes perfectamente que se refiere a Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, para ser el rey sobre toda la tierra, y se le llama Jehová. O sea, simplemente con estos dos detalles que te acabo de decir, Génesis 19, 24 y Zacarías 14, queda destrozada la doctrina diabólica vuestra, de tu secta diabólica, de que solamente existe un Jehová. Es totalmente falso. La Biblia habla de dos Jehovás. Lo que pasa es que enseña bien claro que el Padre, el Dios Padre, es el Jehová Supremo, un Dios único, en el sentido de que es el Dios Supremo, no hay otro Dios como Él. Él es el Jehová Supremo, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra, y tú lo sabes perfectamente. Y sin embargo, al segundo Jehová sí que le vieron los seres humanos aquí en la tierra, y lo sabes muy bien. Bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Se apareció a Abraham en el encinar de Manré, Génesis capítulo 18, Moisés le vio y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, etcétera, etcétera, etcétera. A ver cómo me refutas eso con la Biblia, a ver, criaturita. A ver cómo me refutas esto que te acabo de decir, a ver cómo me lo refutas con la Biblia. Respecto a lo que dices tú de que Cristo fue creado, ahí mismamente en el estudio mío, en el último libro que te acabo de enviar, y que está publicado también en YouTube, ahí te demuestro la mentira de lo que dices. Cristo es eterno, el Verbo es eterno, nunca fue creado, y ahí lo demuestro bien clarito. Se le llama al Hijo Unigénito sencillamente porque el Padre lo engendró. Y lo engendró en el vientre de María como ser humano, como hombre, como leemos en Mateo capítulo 1, verso 20. Sí, los ángeles son hijos de Dios, son dioses, pero nunca se les llama a los ángeles que sean hijos de Dios unigénitos. Porque lógicamente no fueron engendrados por Dios como seres humanos. Simplemente Dios creó a los ángeles, punto y pelota. Sin embargo, el Verbo no, el Verbo es eterno, Él existía antes de toda la creación, antes de todas las cosas, Él es antes de todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 17. Es decir, Él no forma parte de la creación. Esto ya te lo he explicado un montón de veces, te lo he demostrado con la Biblia, pero bueno, ¿que no quieres creerlo? ¿Que no quieres creer la Biblia? Pues nada, hombre, chaval, peor para ti. Mira, Vicente, tú sencillamente demuéstrame con la Biblia que la Biblia no habla de dos Jehovás. Tú cuando me lo demuestres con la Biblia, si tú me demuestras con la Biblia que solo existe un Jehová, entonces reconoceré que vosotros en tu religión tenéis razón. Pero mientras no me demuestres que solo existe un Jehová, porque la Biblia dice bien clarito que ese Jehová es único. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, claro. ¿Y dónde dice que solo exista uno?
Ahí dice que es único, que es uno, hablando del Padre Celestial, porque ese texto se refiere al Padre Celestial, y evidentemente el Padre Celestial es único, Él es el Dios Supremo. No existe otro Señor Jehová como el Padre Celestial, Él es único, no hay otro como Él. Pero eso no significa que solo exista un Jehová. El problema es que tú, en tu religión diabólica, confundís, escucha bien lo que te voy a decir, confundís la palabra único, como aparece en la Shema hebrea, con la palabra solo, cuando son dos palabras totalmente diferentes y con significados diferentes. Ese es el problema que tenéis vosotros. Confundís la palabra solo con la palabra único. Esto es como si yo digo, por ejemplo, mira, criaturita, Vicente. Si yo digo mi padre es único, ¿lo has entendido? Yo digo mi padre es único en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que estoy diciendo que mi padre es el único padre que existe en el mundo? ¿Que solo existe un padre en el mundo? ¿Estoy diciendo eso? ¿Verdad que no, criatura? Estoy diciendo que mi padre es único porque es el mayor, es el mejor y más grande de todos los padres. Es el más amado, es el mejor, es el principal. Eso es lo que significa la palabra único. No significa que solo exista un padre. Exactamente lo mismo ocurre con la Shema hebrea, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová es único. En fin, esto es solamente una perlita que te acabo de dar, una prueba de lo que te espera. Bueno, voy a empezar a refutarte lo último que acabas de decir. Tranquilo, que lo otro ya te lo refutaré. Lo de Moisés y Abraham ya te lo... Pero mira, me ha venido a la mente lo último que acabas de decir, la última tontería que acabas de decir. O sea que si dices que mi padre es único, vale, pero te lo admito. Pero ¿qué pasa si primero, si cambias los términos y dices que es como dice la Biblia? Cambia los términos. No que mi padre es único, sino que el único que marca goles es mi padre en el equipo de 10. ¿Cuántos marcan goles? El padre solo, ¿no? Entonces cuando dice la Biblia que el Padre es el único Dios verdadero, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Uno. ¿Ves la diferencia que hay o no? A decir, mi Padre es único. A decir, el único que marca goles es mi Padre. ¿Ves la diferencia que hay? ¿Entiendes la diferencia? Se utiliza la palabra único para los dos. ¿Entiendes? Y tú lo que quieres es aquí liar el asunto. En vez de reconocer que Cristo no quiso decir que él era maravilloso, el Padre, no. Dijo que era el único Dios verdadero. Por lo tanto, solo existe uno. Si tú no lo quieres ver así, pues es tu problema. Pero vamos, tú explicas solo a cualquiera que no crea en Dios y dices, oye, mira, lee esta frase. ¿Qué entiendes en esta frase? Traducido al español. No, que significa que es maravilloso el Padre, que es magnífico. Eso es lo que significa único ahí. Eso es lo que significa único ahí, ¿no? Cuando dice que es el único Dios verdadero. Pues, eso es querer engañar a ti mismo, que es lo que estás haciendo. Lo que haces tú es engañarte a ti mismo para no reconocer la verdad. Ya hablaremos del tema de Abraham y de Moisés, a ver si es verdad que ellos vieron a Jehová, ya que dices tú. Y te voy a decir una cosa, cuando envió tres representantes, y uno de ellos, Jehová hablaba mediante ese ángel. Lo que pasa es que eso es lo que tú no quieres recordar, pero piensas que era Jehová. Vale, o el otro Jehová, según tú. Cuando en la realidad es que a Cristo nunca se le ha llamado Jehová. Eso es una blasfemia. O sea, el nombre de Jehová es un nombre personal único, que tiene un significado. Entonces no hay dos Jehovás, eso es una invención tuya. Vamos, eso a que se lo diga se te ríe en la cara, vamos. Pero ya no porque lo diga yo, ni lo digamos nosotros, los testigos de Jehová. Vamos, a cualquiera que se lo diga se te ríe en la cara. ¿Entiendes o no? Pero es porque no tiene base bíblica, eso es lo que tú... Vamos a ver, ese pasaje, ese texto que dices tú que crea polémica, es por el tema del hebreo. El tema cuando dice que vino fuego de Jehová, de Sodoma y Gomorra, ese texto lo vamos a analizar, que ya he buscado información sobre ese texto y otros pasajes similares, que dan a entender lo mismo, ¿vale? Y vas a ver cómo eso es una formulación gramática. No quiere decir que hayan dos Jehovás. Porque es que la Biblia no lo enseña por ninguna parte. Por ejemplo, Deuteronomio dice que a Jehová es un solo Jehová, ¿vale? Si hubieran dos Jehovás como tú dices, oye, no hay que llegar a esa conclusión, lo habría explicado Jesús. Oye, mira, yo soy Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento que se presentaba, lo habría explicado Jesús. Pero para Jesús solo había un Jehová, porque cuando contestó al diablo, quien le tentó, citando de Deuteronomio, Cristo dijo, está escrito, es a Jehová tu Dios al que tienes que adorar. Ya está, hay un solo Jehová y lo demás son milongas que te inventas. Pues vale.
Pues vale, ¿tú crees que eso te edifica a ti? Pues vale, pues allá tú. Allá tú. Solo existe un Dios verdadero y es Jehová Dios, y punto. Y el otro es Cristo Jesús, o el Arcángel Miguel, que también se le llama así. El Arcángel, que seguro que tú no crees, claro que vas a creer tú. ¿Qué vas a creer tú? Bueno, voy a responderte al último audio que has enviado, la sarta de tonterías que has dicho. Has citado Juan capítulo 17, verso 3, palabras de Jesús, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Vale, entonces tú dices que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Entonces yo te pregunto a ti, o sea, que estás diciendo entonces que Jesucristo es un Dios falso, porque vosotros creéis que Cristo es un Dios, como así lo decís en Juan 1.1, y el verbo era un Dios. O sea que para ti el Señor Jesucristo es un Dios falso, lo que estás diciendo, porque si para ti solo existe un Dios verdadero, que es el Padre, entonces para ti el Señor Jesucristo es un Dios falso, los ángeles también son dioses falsos, según tú, y tu secta diabólica, porque en la Biblia a los ángeles se le llama dioses, Elohim. O sea, también son dioses falsos los ángeles. Mira, el problema es que tú no sabes el significado de la palabra único que aparece en Juan 17.3. Ese es el problema, que tenéis un caca mental. El diablo os ha destrozado de tal manera el cerebro que no entendéis Juan 17.3. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, que estaba diciendo, pues que el Padre es único, no hay otro Dios como Él, y es un Dios verdadero, el único Dios verdadero, pero eso no significa que el verbo, que el Señor Jesucristo sea un Dios falso. Te lo vuelvo a preguntar, ¿tú crees que Cristo es un Dios falso, sí o no? Respóndeme en tu siguiente audio. Sencillamente Juan 17.3 lo que significa es que el Padre es un Dios único y verdadero. El único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo. Es el Dios supremo, ese es el significado de la palabra único. No hay otro Dios como Él y además, por supuesto, es verdadero. Es un Dios verdadero. Pero te vuelvo a preguntar, ¿según tú Jesucristo es un Dios falso? ¿Los ángeles también son dioses falsos, según vosotros? Respóndeme a esta pregunta. El problema es que tú no sabes el significado de esas palabras de Jesús cuando dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Jesús, a ver si te enteras, atiende bien lo que te voy a decir, no estaba diciendo que solo exista un Dios verdadero. Te lo repito, Jesús en ese texto, Juan 17.3, no estaba diciendo que solo exista un Dios verdadero. La palabra solo no aparece por ninguna parte, necio. Dice que el Padre es el único Dios verdadero, claro, porque el Padre es el Dios único, porque no hay otro como Él, no hay ningún otro Dios que sea superior a Él, ni que se pueda igualar a Él, porque Él es la cabeza de Cristo, es la autoridad suprema. Y es verdadero también, es un Dios verdadero, ¿verdad que sí? Por eso es que Jesús le llamó el único Dios verdadero. Pero el texto no dice por ninguna parte que solo exista un Dios verdadero, necio. Si solo existiera un Dios verdadero como tú crees, como tu secta satánica te ha hecho creer, que solo existe un Dios verdadero que es el Padre Celestial, entonces lo que estáis enseñando es que Cristo es un Dios falso, pedazo de idiota. ¿Lo entiendes? Estáis enseñando que el verbo, que Cristo es un Dios falso. Al decir que solo existe un Dios verdadero, estáis diciendo que Cristo es un Dios falso. Pero a ver, ¿entiendes o no entiendes esto que te acabo de decir? Ahí lo acabo de decir literalmente, que solamente existe un Dios verdadero, que es el Padre. Pero que eso no lo dice Juan 17.3, pedazo de embustero. Que Jesús no dijo que solo exista un Dios verdadero, que no sabes ni leer. Es el problema, que sois analfabetos, vosotros los atalayados. Sois analfabetos, no sabéis leer, falsificáis la Biblia y hacéis decir a la Biblia lo que no dice. Lo que Jesús dijo es que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero. No dice solo, no dice que el Padre solo sea el único Dios verdadero. Pero no te das cuenta que no aparece la palabra solo en Juan 17, verso 3. Le llamó al Padre el único Dios verdadero. ¿Por qué? Ya te lo he explicado, porque la palabra único significa que es el supremo, no hay otro como Él, y por supuesto es verdadero, es un Dios verdadero, por eso le llama el único Dios verdadero. Pero no dice por ninguna parte que solo exista un Dios verdadero. Tú has dicho hace un minuto, solamente existe un Dios verdadero, que es el Padre. O sea que estáis enseñando que Cristo es un Dios falso, punto y pelota, así de simple. Estáis enseñando que el Señor Jesucristo es un Dios falso, porque vosotros creéis en la divinidad de Cristo.
¿Creéis que Él es un Dios? ¿Lo entiendes, taradito? Vosotros enseñáis que el verbo Cristo, la palabra, es un Dios, como decís en Juan 1:1, y ahora estar diciendo que Él es un Dios falso, porque como dices que solo hay un Dios verdadero que es el Padre, o sea que lo que estás diciendo es que Cristo es un Dios falso, así de simple. Eso es lo que enseñáis tú y tu religión satánica, diabólica. Estáis enseñando literalmente que el Señor Jesucristo es un Dios falso. El problema, Vicente, es que no entiendes el significado, la diferencia entre la palabra solo y la palabra único. Ya te lo he explicado. Juan 17:3 no dice por ninguna parte, Jesús no dijo por ninguna parte que solamente el Padre sea el único Dios verdadero, pero es que no lo entiendes. Que lo que habéis hecho es un destrozo y una falsificación de esas palabras de Jesús. Lo que Jesús dijo es que para tener la vida eterna tenemos que conocer que el Padre es el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios supremo y que es verdadero. Pero ahí no dice que solo exista un Dios verdadero, porque si, según tú, solamente hay un Dios verdadero que es el Padre. Escucha bien lo que te voy a decir. Si según tú solo existe un Dios verdadero, estás enseñando que Cristo es un Dios falso, punto y pelota. Y que los ángeles también son dioses falsos. Y solamente un subnormal, un tarado mental, podría decir que el Señor Jesucristo es un Dios falso. No, Él también es un Dios verdadero, pero no es el único Dios verdadero, es decir, no es el Dios supremo. Jesucristo no es el Dios supremo. Él tiene un Dios sobre Él que es el Padre. Ese es el significado de la palabra único, tarado. La palabra único no significa solo, ya te lo he explicado. Que pareces un analfabeto integral, no te enteras de nada. Respecto a que hay dos Jehová, ya te lo he demostrado varias veces, ¿de acuerdo? La Biblia habla de dos entidades divinas, de dos Jehovás. Un Jehová supremo que es el Padre, a que ningún ser humano vio jamás. Vamos a ver, tarado. Esto ya te lo he explicado, pero como veo que eres un enfermo, o sea, no tienes cerebro, no entiendes nada, te lo voy a explicar, lo voy a intentar explicarte todo de la forma más sencilla. Primero haciéndote una pregunta. ¿Al Dios Padre le vieron los seres humanos alguna vez aquí en la tierra? ¿Verdad que no? Lo dice Juan 1:18 y otros pasajes. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. El propio apóstol Pablo lo dijo, hablando del Padre Celestial, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Y yo te pregunto, ¿el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento fue visto por seres humanos? Tú sabes perfectamente que sí. Que hay un Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y se le llama Jehová. Te puedo demostrártelo con un montón de pasajes de la Biblia. El problema es que no crees en la Biblia. Pues ya está, ahí tienes a los dos Jehovás. Un Jehová supremo que es invisible, ningún ser humano vio jamás, está en el cielo. Y un segundo Jehová que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Así de sencillo, punto y pelota. ¿Quién era ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos? Esa es la pregunta. Bueno, pues tenemos que irnos a Zacarías capítulo 14. ¿Y de quién está hablando Zacarías capítulo 14? Del Señor Jesucristo. Cuando venga del cielo con gran poder y gloria, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá acompañado por todos sus santos. Y a partir de entonces será el rey sobre toda la tierra. ¿Quién va a cumplir esa profecía? Solamente Jesús. ¿Lo entiendes, embustero? Jesús. No el Dios Padre, no. Jesús. Que será quien vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Te lo puedo demostrar con montones de pasajes del Nuevo Testamento. ¿Y cómo se le llama ahí al Señor Jesucristo? Jehová. Ahí tienes, a los dos Jehovás. Bueno, luego citas Génesis 19:24, un pasaje donde literalmente se mencionan a los dos Jehovás. Y tú dices que no hay habla de dos Jehovás, que habla de uno. Pero vamos a ser embustero, analfabeto, porque no te puedo llamar de otra manera porque veo que eres un analfabeto que no sabes ni leer. El texto dice literalmente que este Señor Jehová, que era quien se apareció a Abraham en el encinar de Manré, ya sabes, bajó del cielo acompañado por dos ángeles. Bueno, pues luego este Señor Jehová, pues se le llama Jehová, taradito, ¿me entiendes? Y estuvo ahí con Abraham, y Abraham le vio cara a cara. Dice que hizo descender fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, de parte de Jehová que está en los cielos, o de parte de Jehová desde los cielos. Ahí lo dice. Ahí lo tienes. Un Señor Jehová que estaba en la tierra físicamente y hace destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra con un fuego enviado
por el Señor Jehová que está en los cielos, de parte de Jehová que está en los cielos, punto y pelota. Ahí tienes a los dos Jehovás. Tú dices que no, que eso es falso lo que estoy diciendo, que ahí solamente habla de un Jehová, no pedazo de embustero. Ahí está mencionando a los dos Jehovás. Uno que es el que está en el cielo, que es el Padre Celestial, y un segundo Jehová que era el que bajó a la tierra y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Así de simple. El problema, ya te lo he dicho un montón de veces, que vosotros leéis la Biblia, pero ni la creéis, lo que haces es pisotear y rechazar la Biblia, ni creéis en la Biblia, ni la entendéis. Ese es el problema que tenéis vosotros, los falsos cristianos atalayados. Luego dices la mentira asquerosa y del diablo que de Deuteronomio dice que solo hay un Jehová, que no lo dice embustero, que la palabra solo no aparece, dice que Jehová es único. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, como dice la Sema, no dice que solo exista un Jehová. Así que deja de mentir como un auténtico hijo del diablo y de falsificar la mismísima palabra de Dios. No dice solo, la palabra solo no aparece ahí. Dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es o único es. Se puede traducir de las dos maneras. Uno es o único es. En hebreo la palabra hebrea se utiliza se puede traducir de las dos maneras. Unas versiones lo han traducido por único es y otras versiones lo han traducido por uno es. Se refiere al Padre, ¿y qué es lo que está diciendo? Pues que Dios Padre es único. No hay otro como Él, porque Él es el Dios supremo, así de simple, punto y pelota. Pero no está diciendo por ninguna parte que solo exista un Jehová. Bueno, después has dicho otra mentira asquerosa del diablo, dices que para Jesús solamente hay un Jehová. No, eso es mentira cochina y del diablo. Cristo nunca dijo por ninguna parte que solo exista un Jehová. No, Él hablaba de su Padre Celestial, el cual evidentemente se llama Jehová, pero no dijo por ninguna parte que solo existe un Jehová. Eso es una mentira asquerosa que tú te has inventado. Simplemente Jesús estaba citando la Sema hebrea y dice que a Jehová, adorarás a Jehová tu Dios refiriéndose al Padre Celestial, pero no dice el texto por ninguna parte que solo existe un Jehová. Simplemente está hablando del Padre Celestial y dice que es al único que hay que adorar, punto y pelota. El único que se le adora es al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el Dios supremo, Él es quien decidió crear los cielos y la tierra. Pero ¿me puedes decir cuándo dijo Jesús que solo exista un Jehová? No lo dice por ninguna parte. Eso es una mentira repugnante y del diablo que tú y tu secta satánica os habéis inventado, falsificando las mismísimas palabras de Jesús. Pero es que entramos quieres que entre en tu juego, pero es que es muy malicioso. Tu juego es muy malicioso. No es que sea malicioso, es que además de ser malicioso es que no es así. O sea, tú por ejemplo dices, ¿no? Por ejemplo dices, bueno, voy a empezar por tu última explicación. Dices que único es como si yo dijera que mi Padre es único, ¿no? Pero es que Jesús dijo el único. Y entonces al poner el artículo el delante de la palabra único ya es muy diferente el significado, que hay palabras en español que tienen muchos significados, ¿vale o no? Y tú lo sabes, y tú quieres ahí hacerme creer y meterme a mí, venderme a mí la moto, y no es así. Cuando dice el único es muy diferente a decir el Dios es único. Ya sabemos que Dios es único. Pero cuando dice con delante del artículo el único que marca goles es Pepe. ¿Cuántos marcan goles? Solo uno, ¿verdad? Cuando Jesús dijo el único Dios verdadero, pues quería decir que solo hay un Dios verdadero y que Zeus, Hermes, Pepe y Baal son falsos. Pero tú coges el jueguecito y dices, no hombre, entonces Jesús, que también se le llama Dios en la Biblia, o los ángeles son falsos. No, porque cuando hablamos de Él, hablamos del Altísimo, el Todopoderoso, pero también a jueces humanos se le llama dioses, por ejemplo, porque la palabra Dios significa ser un ser poderoso. ¿No se le llama Dios a Messi también? ¿Por qué se le realza a Messi? ¿Entiendes o no? La palabra Dios significa ser un ser poderoso. Y tú juegas ahí con la palabrica y dices, no, entonces los demás que son dioses falsos. No, Tito, no. Pero el único Dios verdadero, el Altísimo, sobre todo en la tierra, solo es uno. ¿Ves la diferencia, Tito? ¿Ves? ¿Y qué quieres? ¿Entrarme en tu juego malicioso? No, pues si no lo entiendes es tu problema. A ver, criatura, vuelves a mencionar el tema de la palabra único. Mira, te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas. Un ejemplo más bíblico no puede ser. En Juan 3:16 a Jesús se le llama el Hijo único de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo se le llama a Jesús? El Hijo único de Dios. A ver, y yo te pregunto, a ver, taradito, que piensas menos que un mosquito. ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre solamente tiene un hijo? Porque dice que Jesús es el Hijo único de Dios. Único. ¿Qué pasa? ¿Que Dios solamente, el Padre Celestial, solo tiene un hijo, que es Jesús? ¿Verdad que no? Dios tiene millones de hijos. Hijos celestiales, como son los ángeles, los seres humanos, que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el Hijo único de Dios en Juan 3:16? A ver, ¿por qué? Te lo pregunto. ¿Dice el texto que solo el Padre tenga un hijo? No, no dice que solo tenga un hijo. A Jesús se le llama simplemente el Hijo único de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente es el Hijo predilecto de Dios, es el más amado, el más querido, el principal Hijo de Dios, que es Jesús. Punto y pelota. Ese es el significado verdadero y bíblico de la palabra único. La palabra único, ya te lo repito por enésima vez, a ver si te entra en ese cerebro de chorlito que tienes. La palabra único no significa solo. Solo y único son dos cosas, dos palabras totalmente diferentes y con significados totalmente diferentes. Que la Biblia nunca dice que solo exista un Dios verdadero, pedazo de embustero. Igual que tampoco dice la Biblia que solamente el Padre tenga un hijo. Solamente lo puede decir un subnormal. Dios el Padre tiene millones y millones de hijos. Lo que pasa es que Jesús es un Hijo único de Dios. ¿En qué sentido es el Hijo único de Dios? En que es el principal, el más amado, como dijo el Padre Celestial en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchad. Es el principal Hijo de Dios, el más importante, el más amado. Ese es el significado de la palabra único, criatura necia. Bueno, y luego dice que no, que poniendo el artículo él delante de único, que ya la cosa cambia, que no, embustero. Jesús en Juan 17:3 lo que dijo, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es el único el Padre. Porque Él es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. No está negando la existencia de otros muchos dioses, no está negando la existencia de más dioses verdaderos, que no, tarado. Si solo existiera, vamos a ver, te lo vuelvo a repetir a ver si lo ibas a entender, cerebro de mosquito, vamos a ver. Si solo existe un Dios verdadero, como tú dices, y tu religión satánica afirma que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre, pero no te das cuenta que lo que estás diciendo es que Cristo es un Dios falso, y que los ángeles también son dioses falsos. A ver, ¿entiendes o no entiendes esto que te acabo de decir? Que lo entiende hasta un pitufo de 4 años menos tú. Si solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, entonces el resto de dioses que se mencionan en la Biblia son falsos. Cristo, que en la Biblia se le llama Dios, como tú sabes, vosotros creéis en la divinidad de Cristo, pues nada, estáis enseñando bien clarito que Él es un Dios falso, así de sencillo, punto y pelota. Al decir que solamente existe un Dios verdadero. A ver, ¿entiendes o no entiendes, criatura, esto que te acabo de decir? A ver, te lo vuelvo a repetir, criatura necia. Si tú dices que solamente hay un verdadero, porque eso es lo que has dicho, que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre. A ver, ¿tú eres consciente o no eres consciente de lo que dice, de las estupideces, majaderías y mentiras del diablo que dices? ¿Tú eres consciente o no? ¿Tú entiendes lo que dices? O sea, tú piensas antes las cosas antes de hablar, tarado. Si dices, solo hay un Dios verdadero, que es el Padre, pues estás excluyendo la existencia de más dioses verdaderos. O dicho en otras palabras, estás diciendo que el Señor Jesucristo, el Verbo, es un Dios falso, es lo que estás enseñando. Y solamente un auténtico hijo de Satanás y una religión satánica, diabólica, como es la tuya, puede enseñar que el Señor Jesucristo es un Dios falso. Eso solamente lo enseñan los hijos del diablo, la cizaña, los hijos de Satanás. ¿Te ha quedado clarito? Bueno, luego has dicho, vuelves a repetir, cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, significa que solo hay un Dios verdadero. Que no, idiota, que ya te lo he demostrado que eso es mentira, que ahí no aparece la palabra solo por ninguna parte, aparece la palabra único, tarado. Al meter la palabra solo, como haces tú, ¿qué estás haciendo? Pues estás falsificando las palabras de Jesús y lo que es peor todavía, estás diciendo que Cristo es un Dios falso. Porque al decir
que solo el Padre es el único Dios verdadero, que no hay más dioses verdaderos, pues estás diciendo bien clarito que el Señor Jesucristo es un Dios falso, así de simple. Bueno, y ahora resulta que al final acabas de decir en tu audio que no, que eso no significa que Cristo sea un Dios falso. A ver, tarado, si ahora estás diciendo que Cristo no es un Dios falso, si tú dices que Cristo no es un Dios falso, ¿qué estás diciendo? Pues que es un Dios verdadero, no hay término medio. O se es un Dios falso o se es un Dios verdadero. Y tú acabas de decir ahora que Cristo no es un Dios falso. Entonces estás diciendo que Cristo es un Dios verdadero. Y si ahora tú reconoces que Cristo es un Dios verdadero, entonces ¿por qué dices la patraña de que solo existe un Dios verdadero, que es el Padre? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? A ver, tarado, ¿solamente existe un Dios verdadero? ¿Solo hay un Dios verdadero? Y al mismo tiempo reconoces que también Cristo es un Dios verdadero. Esto ya no existe un solo Dios verdadero. ¿Te das cuenta cómo se ha destrozado la mente? ¿Cómo se ha destrozado el cerebro, Satanás? ¿Cómo os contradecís? Decís una cosa y al rato decís algo totalmente lo opuesto, lo contrario. Ahora acabas de reconocer que Cristo no es un Dios falso. Pues ya está. Si Cristo no es un Dios falso, entonces ¿qué es? Un Dios... Cristo es un Dios medio falso. ¿Verdad que no? Que eso es una idiotez. Cristo es un Dios verdadero, porque Él es verdadero y Él es un Dios. En el libro del Apocalipsis a Cristo se le llama el verdadero, el testigo fiel. Y también es un Dios, por lo tanto Él es un Dios verdadero, ¿verdad? Lo que pasa es que Cristo no es el Dios verdadero supremo, máximo. El Dios supremo y verdadero, ¿quién es? El Padre Celestial. Pero eso no significa de ninguna manera que Cristo sea un Dios falso. Él es un Dios verdadero, como tú mismo acabas de reconocer. Por lo tanto, ya mientes, acabas de pillarte. Tú mismo te has puesto la pistola en la cabeza y te has volado la tapa de los sesos. Porque tú has dicho repetidamente que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre. Y ahora acabas de reconocer también que Cristo es un Dios verdadero. Ahí tienes, te has volado tú mismito, te acabas de suicidar. A ver, Tito. Yo no quiero dudar de lo que sabes, y llega un momento en que ya cuando uno no quiere reconocer la verdad se inventa cada cosa que yo no sé si pensar, no sé qué pensar ya, o sea, que me estás diciendo tú que hijo único significa predilecto, amado, tal. ¿Por qué no me buscas un diccionario a ver lo que significa hijo único? Pregúntale a alguien, ¿tú eres hijo único? Sí, que no tengo hermanos. Pregúntame lo que significa hijo único, porque es que para escuchar chorradas, ¿de verdad hijo único crees que significa el más amado, el predilecto? ¿De verdad, Tito? Pues no. ¿Por qué llama la Biblia a Jesús hijo unigénito? Porque fue la creación directa por Dios, la única creación directa por Dios, la primera. Todo lo demás, ángeles, hombre, tierra, fue creado mediante Jesús, dice la Biblia. Por eso se le llama hijo único, unigénito. Por eso se le llama. Pero es que lo enseña la Biblia. ¿Por qué te crees que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 1:15 que Cristo es el primogénito de la creación? Apocalipsis 3:14. ¿Por qué dice el apóstol Juan que Cristo es el principio de la creación por Dios? O sea, por algo, ¿no? ¿Habrá que creerle o te vas a inventar también ahí alguna cosilla? ¿Te vas a inventar alguna explicacioncilla para no reconocer la verdad? Bueno, ahora dices tú que la palabra único, hijo único, como aparece en Juan 3:16, ha dado a su hijo único, no significa el principal, el más amado, dices tú, sino que significa que solamente Dios tiene un hijo. Pero vamos a ver, tarado, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Dios el Padre solamente tiene un hijo? Entonces, ¿por qué a los ángeles en la Biblia se les llama hijos de Dios? ¿Por qué a los seres humanos, a los verdaderos cristianos, en la Biblia se nos llama hijos de Dios? Si Dios el Padre solamente tiene un hijo, que es Jesús, entonces nosotros ya no seríamos hijos de Dios. ¿Entiendes algo tan simple como esto que te acabo de decir, taradito, o no? Jesús es el hijo único de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él. Él es el principal, el más amado, el más importante. No hay ningún otro hijo de Dios que se pueda igualar a Jesús. Punto y pelota. Pero eso no significa de ninguna manera que solo el Padre tenga un hijo. El texto no lo dice, que solo el Padre tenga un hijo. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el Padre Celestial solo tenga un hijo. Eso solamente lo puede decir un auténtico subnormal. Después se ha dicho la mentira que a Jesús se le llama el hijo unigénito porque fue la primera
primera creación de Dios, no tarado. Unigénito significa el único engendrado. ¿Por qué? Porque el Dios Padre lo engendró. ¿Lo engendró cuándo? ¿Cuándo engendró Dios el Padre a su Hijo? Pues ahí lo dice bien clarito en Mateo capítulo 1, verso 20. Cuando lo engendró en el vientre de María como un ser humano, por eso se le llama el Hijo unigénito, el único engendrado, porque fue el Dios Padre quien lo engendró en el vientre de María como un ser humano. Punto y pelota. Eso es lo que significa unigénito. Así que no me vengas con mentiras asquerosas y del diablo diciendo que la palabra unigénito significa el primer ser creado por Dios. Eso solamente lo pueden enseñar, pues, auténticos embusteros, hijos del diablo, analfabetos, mentirosos patológicos como lo eres tú. Unigénito significa el único engendrado. ¿Cuándo engendró Dios el Padre a su Hijo? A ver, taradito, ¿cuándo? Pues ahí lo dice Mateo 1:20, cuando Dios le dio la vida, porque eso es lo que significa la palabra engendrar, Dios le dio la vida humana en el vientre de María, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo. Ahí lo dice, Mateo 1:20. Luego han mencionado Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios. Pues claro, el que dio origen, el arjé, el que dio origen a la creación de Dios, es la palabra griega que ahí aparece, arjé, que significa el que dio inicio a la creación. Pues claro, porque el Dios Padre creó el universo por medio de su Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, ejecutó esa obra creadora. Él es el arjé, el que dio inicio a la creación de Dios. Ese es el significado de ese texto del libro del Apocalipsis. Punto y pelota. Pero Tito, estás malinterpretando lo que dice la Biblia. Si es lo que tú dices, el apóstol Juan habría dicho el que principió la creación de Dios. Pero cuando dice el principio de la creación por Dios, es que Jesús es la primera criatura creada por Dios directamente. Por eso se le llama el Hijo unigénito. Todo lo demás son milongas que te inventas. Vamos. Pero vamos, que yo alucino, tú. Que Cristo, el Verbo, que es eterno, muchacho, que ya lo he explicado, lo explico y lo demuestro bien clarito con la Biblia en el último librito que he escrito que ya te he enviado, ¿vale? Así que no voy a seguir perdiendo el tiempo contigo, porque es como tirar las perlas a los cerdos, ¿lo entiendes? Cristo, el Verbo, es eterno, siempre existió juntamente con el Padre y Él ya existía antes de la creación de todas las cosas, por lo tanto, por pura lógica, Él no forma parte de la creación, punto y pelota. Ya lo explico extensamente ahí en el último librito que he escrito. Vale, adiós, criatura.